Queridos hermanos, veamos qué nos enseña el Evangelio de Marcos 3, del 20 al 21, donde se nos dice aquí: en aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Reflexionemos sobre este pasaje que nos dice cómo sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Jesús está en el comienzo de su ministerio y de su vida pública. Su padre y su madre, así como su tía Isabel y su primo Juan, sabían bien que era el Hijo del Altísimo. Pero por más bueno y piadoso que sus demás parientes vieran a Jesús, no hubiesen podido imaginar que su primo o sobrino era el Mesías prometido desde hace siglos. Y empiezan a ver cómo Jesús de pronto recibe a cientos de personas en su casa y habla con la autoridad de un profeta. Dicen de él que cura enfermos y expulsa demonios, pero hasta ahora sus parientes no habían visto nada de ello, pues por lo cual no dan crédito a lo que dice la gente. Se quedan solo con sus experiencias y prejuicios. Y por lo demás seguramente se sentían muy incómodos por la cantidad de gente rara, enfermos, lisiados, fanáticos, endemoniados que rodeaban sus casas y su poblado. Jesús para ellos estaba solo sembrando desorden y estaba perturbando la rutina de su cómoda vida. Ahora bien, queridos hermanos, si muchos lo buscaban y a muchos acogía, quiere decir que a todos ellos los escuchaba, los ayudaba y los sanaba. Es decir, que a todos ellos los amaba. Pero sus parientes preferían quedarse con sus prejuicios, porque ya lo conocían. Me parece que este evangelio nos habla a ti y a mí en dos vertientes diferentes. Por un lado, el encuentro con Cristo necesariamente tiene que gestar ese mismo amor que Cristo manifiesta en el evangelio, esa pasión por la salvación de los hombres, ese anhelo de estar unidos a Dios, de escucharlo más, de alimentarnos de Él. Y puede ser que quienes conozcan nuestra historia y pecado no den crédito, ¿cierto?, a la conversión que Dios está suscitando en nosotros. Y así te ha pasado en algunas ocasiones o te está pasando, querido hermano, querida hermana. No te desanimes, pues al mismo Cristo Jesús le pasó, ¿cierto? Lo creían loco, fanático, fuera de sí. Sus propios parientes lo desconocían. Pero él continuó anunciando el evangelio, haciendo la voluntad de su Padre y caminando hacia la cruz, que dio paso a la resurrección. Y ahora veamos la segunda vertiente de la que habla el evangelio. También nosotros podemos ser esos otros parientes al comportarnos como los incrédulos que acusan a Jesús. También nosotros podemos ser como ellos y quedarnos con nuestros prejuicios frente a personas que conocemos desde hace tiempo o incluso con seres queridos o familia. Nosotros también podemos colaborar en asfixiar la obra del Espíritu en aquellos que han sido tocados por Dios y desean responderle y convertirse de corazón. Nosotros también podemos dar más crédito a nuestros juicios que a la obra salvadora de Cristo y así dificultar el camino cristiano de aquellos que forman parte de nuestra vida, incluso acusándolos de fanáticos, como lo hicieron con Jesús, o negando su conversión diciendo: por favor, yo te conozco, tú jamás podrás caminar o cambiar, y así sucesivamente haciendo daño. Esas son algunas de las famosas frases de los incrédulos, de los que no ayudan a la obra de Dios. Y mira que si Cristo en la cruz pedía al Padre que no tomara en cuenta las faltas de los sacerdotes y daba la salvación al ladrón con el que estaba crucificado, también el Señor puede lograr la conversión nuestra y la de aquellos que no creen. Seguimos vivos, ¿cierto? Lo cual indica que Dios no ha perdido la esperanza en nuestra conversión. Él cree en ti, en mí y en todos los que nos rodean.
y cree que podemos dejar atrás nuestros pecados para vivir siempre y vivir en función de la salvación de los hombres. No seamos incrédulos y creamos en que Jesús puede hacer esa transformación en nosotros y en nuestros seres queridos. Queridos hermanos, que la paz esté con todos ustedes. Bendiciones. Y como siempre, Dios contigo.